Esperé 18 años a que llegara este momento y no estoy contento, no estoy feliz. Y ahí vino la ruptura. Yo estuve frágil muchos años, queriendo aparentar un modelo de hombre que nunca me fue cómodo. Un mes no salí de mi casa, corría todos los días, así, corría. Ahí me creció la barba y ahí nació el barba. Mi querido Barbón, bienvenido a Siempre en Mí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, mi estimadísimo Alex. Es un placer estar aquí. Ya había escuchado el podcast desde hace mucho tiempo y tú fuiste, y vamos a platicar más adelante, pero fuiste conecte con un par de experiencias bien interesantes. Muchas gracias. Ahorita llegaremos a ellas, espero. Es Quiero correcto. regresarme a tus orígenes. Estudias en el TEC. Eres de Celaya, estudias en el TEC y trabajaste en corporaciones muy grandes. Trabajaste para The Coca-Cola Company, ¿ok? Esta es la meca del marketing. Y para otros lugares importantes, ¿no? Habla un poco del inicio de tu carrera profesional. Yo llego a la Ciudad de México en 1990, ya suena muy largo, ¿verdad? Pero 25 años, más de 25 años. Ajá. Llego en el 98, si te soy honesto, es de rebote, es una historia bien linda. Mi papá tiene muchos años trabajando en la industria del transporte, muchos años, o sea, más de 40 años. ¿Sigue Y trabajando? sigue trabajando, ahorita Sí. tiene 73 años y sigue Muy todavía bien. ahí. Y agarra y me dice, no, mira, el día que le dije que iba a estudiar marketing, me dijo, vas a ser vendedor, ¿verdad? Y yo me ofendí. Le dije, no, claro, yo voy a hacer estrategias para marcas y voy a hacer diseños. Y me dijo, no, vas a ser vendedor. Y dije, bueno, ok. Y me dijo, Tenía razón, ¿eh? pues al final lo que digo es, todos terminamos siendo vendedores. Todos En vendemos. muchas cosas, todos vendemos, ¿no? Y el que no vende, pues no come. Entonces, y casi terminando la carrera me dice, ya te conseguí una entrevista en Michelin. Dijo, oye, ¿en dónde? En la Ciudad de México. Muy bien, pues maravilloso, vamos para acá. Llego acá, me vine en un bochito rojo, ya luego contar un poco más de la historia, me vine en mi bochito rojo que a las 2 semanas de llegar a la Ciudad de México me robaron. Y entonces llego y me había conseguido una entrevista, pero en una sucursal de Michelin. Y entonces me entrevistan a vender llantas. sí, y me dicen, no, sí, usted ventas y regreso, me estaba quedando en casa de mis tíos. Y ahí es donde digo, no, pues esto, pues por aquí no es, ¿no? O sea, me acuerdo que el otro día literal fue y le dije al gerente de la sucursal, oye, pues no, gracias, ¿no? Tenía un amigo de Irapuato, yo viví 10, 11 años en Irapuato, que estaba trabajando en Coca-Cola. Y era la cabeza de la Rocola Coca-Cola, no sé si te acuerdas, hace muchos años un evento, era un concierto que iba a todos los lugares de México rodante, ¿no? En un tráiler se abría un escenario y literal me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, pues hay un espacio, la agencia que lo controla te puede poner ahí. Y entonces eso fue en junio del 98. Y en julio del 98 pisé por primera vez la Rocola Coca-Cola y ahí empezó mi Pero ahí romance con no Coca. eras empleado de Coca-Cola, estabas con un proveedor. Estaba con un proveedor, ¿Y exactamente. cómo fue el brinco? Porque ese brinco no es fácil. Mucha gente quiere trabajar con los grandes, aunque nada más sea proveedor y después quiere ya ser empleado, ¿no? Pasé el mejor año de mi carrera profesional. Te voy a decir por qué. Porque viajé durante un año a 30, 40, 50 plazas. O sea, hacíamos 3 conciertos a la semana. Y yo era el coordinador artístico. Sí. Entonces, ahí fue donde me hice amigo de muchas celebridades, porque pues viajábamos a todos lados y eso. Y después de este año maravilloso, me invitan como parte de este mismo proveedor un día a una junta de business plan. Y estando ahí me dicen, oye, ¿cómo tú eres del TEC? Sí, estudiaste, tienes una especialidad en diseño gráfico. Y, oye, pues ¿sabes qué? Mira, que hay una oportunidad para hacer implant y él te seguirá pagando. Y ahí entré. Y al ser implant, ya empiezas a estar casi pegado y eventualmente entras a ser tiempo completo y listo. En el 2000, o sea, pasa el 98, llega al 99, me eché todo el 99 entre la Rocola y esto sucede a finales del 99, principios del 2000. Y en el 2000 me dicen, oye, se va a abrir una posición en un par de meses. Entro al proceso, que era coordinador de publicidad de marca Coca-Cola, y me quedo en Coca-Cola y entro como por mayo del 2000. Sé que pasaste por otras compañías importantes, ¿no? Tengo en la mente Ferrero, tuviste un tema de tabaco por algún momento y luego pasas a un competidor de Coca-Cola importante, ¿no? La marca Bicola, AG Group. Eh,
un poco esta experiencia de venir de esta escuela tan grande a pasar a otros lugares distintos. ¿Cómo fue esa transición para ti? Mira, te tienes que descocacolizar. Eso es una realidad. Y creo que parte, o sea, lo tengo que decir con todas las palabras, de Ferrero. Ferrero fue, de Ferrero me echaron. O sea, no, nada de que no negocié. No, literal, a los 7 meses de estar ahí, yo con una idea y una estructura y un pensamiento en una compañía que, ojo, es una compañía transnacional, pero sigue siendo familiar. Entonces, el dueño podía hablar y decir, quiero que le vendan a tal señor, y pues no había cómo, y yo no estaba descocacolizado todavía. Entonces, literal, con la persona que era mi jefe, que hoy la llevo muy bien, no nos pusimos de acuerdo. No nos pudimos poner de acuerdo, hubo algunos otros temas ahí, y a los 7, 8 meses salí de Ferrero. Oye, a ver, el que te corran de un lugar tiene muchísimas lecciones. A mí me han corrido. ¿Qué te llevaste de esa salida? Me llevé muchas cosas. La importancia de la flexibilidad. O sea, yo venía de un mundo, y lo platicábamos hace rato fuera del aire. Coca-Cola fue mi segunda escuela. O sea, ahí estuvo mi maestría, ahí estuvo la estructura, ahí estuvo el pensamiento, pero no puedes salir de ahí y pensar que el resto del mundo va a operar de la misma manera. Eso es un hecho. Entonces, los conocimientos están, tienes que entender el entorno para ver qué cae y qué no cae. Y luego de un tiempo, un par de años después, me di cuenta de lo maravilloso de la experiencia, porque aprendí muchas cosas que ahí no reconocía, porque yo me quería traer el modelo de Coca-Cola y instalarlo en una organización que pues, claramente no funcionaba de la misma manera. No funcionaba ni desde el tema del manejo de equipo, ni la parte de los recursos humanos, o sea, nada. Nada funcionaba, había mucha informalidad, yo no podía con la informalidad, venía de Coca-Cola que todo era el método, los tiempos, el proceso, todo esto, y acá pues estaban en vías de construirlo y me generó mucho estrés, hay que reconocerlo, muchísimo estrés, ¿no? A mí no me tocó, yo trabajé en marketing, también trabajé en Procter, y no me tocó pasar a otra empresa de marketing, yo me fui al sector financiero, pero muchos amigos me decían justamente eso, que salías con todas estas herramientas y de repente es cómo las pongo en práctica. O sea, es que ni siquiera tienes datos, ¿no? O sea, ¿qué analizo? ¿No? Les tocaba armar la data para después poder analizar, para después poder hacer un plan, para poco a poco ir ahí avanzando. Oye, después te toca estar con esta compañía importante de Bicola, que está enfocada en un mercado, segmento de mercado mucho más bajo, más low income, ¿no? De menores recursos. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Mira, fue maravillosa. Hubo una desbandada, es que así le podemos decir, una desbandada de gente que trabajaba en FEMSA. Sí. Y algunos que trabajamos en Coca-Cola compañía. Ellos sí pasaron de FEMSA directo a AGE, ¿no? ¿De Coca-Cola FEMSA o de FEMSA? No, de Coca-Cola FEMSA. Okay. A AGE, al competidor directo, con un bypass en algunos casos. Entonces, se armó como un equipo, o sea, yo literal hoy lo puedo decir, yo recibía mensajes en Facebook de gente que trabajó en Coca-Cola diciéndome, ¿cómo puede ser posible que estés ahora vistiendo los colores de... Y yo les contestaba, está bien, pues contrátame, ¿no? O sea, llévame para allá si quieres, si tanto. Sí. Pero sí hubo, ya después de un tiempo me encontré a gente y me dijo que perdón, qué tonto por haberte mandado ese mensaje, porque al final siempre debes de reconocer una cosa. Es un trabajo, eres empleado. O sea, y siempre digo que de Angora, pero gato, güey. O sea, perdón. O sea, así es, ¿no? O sea, por más arriba que llegues en la organización no depende de ti. Entonces, un consejo a quien nos esté escuchando, es maravilloso trabajar en las compañías, es bien lindo, pero siempre tienes que entender que en algún momento te vas a ir, ¿no? Y entonces no te pongas el apellido de la compañía. Hay una revalorización del ponerse la camiseta. Antes era, me muero por la marca. No, hoy hay que entender que es una parte de tu carrera y de tu vida. Y entonces da lo mejor que tengas que dar, ¿no? Y la otra cosa igual en lecciones es, tu compromiso con la compañía acaba el día que te pagan. Tú trabajaste, te pagaron y ese día acaba tu compromiso. Y la gente piensa que no, si quieres quedar con la camiseta puesta, quédatela, ¿no? Pero tú ya trabajaste y ya cumpliste lo que tenías que hacer, ¿no? Esta compañía, supongo que tendrá muchos procesos distintos. ¿Cómo fue ahí tu experiencia en el sentido de estar llevando una marca? ¿Veías temas de Latinoamérica o solamente de México? Latinoamérica, sí. Marketing para Latinoamérica. Fue maravilloso, fue muy lindo, pero fíjate, lo interesante de esto es que ya venía de la experiencia de haberme descocacolizado.
ya había pasado por Ferrero, ya había estado en British American Tobacco, que como te dije, es una etapa muy diferente de mi carrera, o sea, es donde aprendí de ventas, pero donde todos los días tenía en cuenta que estaba vendiendo algo que tiene una doble moral, lo voy a decir así, o sea, ahí está, ¿no? Pero me traje gente muy, muy cercana, o sea, hice muy buenos amigos, aprendí, tuve un gran jefe, el cual me enseñó de ventas, de ejecución, de muchas de esas cosas que me sirvieron en el camino más adelante. Pero luego llegamos a AGE y AGE estaba en su tercera ola de profesionalización. O sea, los hermanos, los dueños, los añaños definieron que era momento otra vez de soltar el control desde la familia y empezar a profesionalizar el negocio. Ya llevaban un par de olas, ¿no? Y entonces formalmente contrataron un CEO, contrataron cabezas en las diferentes regiones y empezaron a armar la estructura formal, invirtieron, hicieron todo, trajeron a Rogelio Salcedo, que era el VP de Recursos Humanos de FEMSA, de Cemex, se trajeron a... O sea, estructura sólida. Estructura sólida, una estructura sólida. Y entonces, obviamente, ahí estábamos más cobijados por todos, pero una de las cosas que Gustavo López, mi querido pana, que fue mi jefe, me dijo, a ver, ojo, hay que ser muy pacientes porque no podemos llegar a querer cambiar el mundo de AGE porque AGE ha sobrevivido como está hasta ahorita y lo ha hecho bien. Entonces, la fórmula de Coca-Cola no funciona aquí al 100%. Claro, eso es un hecho. Claro. Entonces, hay que tener cuidado. Fue lindo, viajé 2 años y medio, 3 veces a la semana, o sea, viajaba, conocí Centroamérica a detalle, a fondo, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras. Que cada mercado es distinto, ¿no? Cada mercado es completamente diferente, te das cuenta de por qué una marca como Big Cola tiene una entrada y el portafolio de AGE en general, por obvias razones de los costos tan bajos que tienen de producto, y ahí es donde podían bajar ellos el precio. En pruebas de sabor, yo siempre a mí me tocó estar en Coca-Cola en el 2002, cuando AGE llega a México. Y cuando le roba 3, 4, 5 puntos a Coca-Cola de una industria que creo que valía más de 100 millones de pesos cada punto de participación. Entonces, fue una revolución literal en Coca-Cola lo que sucedió en su momento. Claro. Ahora estar del otro lado, maravilloso. ¿Por qué? Porque hacíamos las pruebas de sabor y literal el perfil de sabor estaba muy cerca del de Coca. Entonces relanzamos Big Cola en México. Con buen precio, pero claro. con un producto que sabía prácticamente igual. Con precio por litro por abajo y empaques más grandes. Y relanzamos Big Cola en México y hicimos un ruidazo con Big Cola llega con todo. ¿No? Durante esa época tienes burnout, te quema, te fatigas. No. ¿Sabes dónde estaba el burnout? En lo personal. Ok. Yo venía, ahí es donde creo, más bien no es donde creo. Yo en ese momento ya me había separado. Ya estaba en vías de divorcio. Y ¿Cuánto tiempo estuviste casado? 12 años. ¿Con cuántos hijos? 2 hijas. 2 hijas. 18 y 15. Y ahí el burnout estaba en lo personal. Estaba muy incómodo en muchos factores. Tenía una relación en ese momento y estaba incómodo conmigo mismo. O sea, estaba incómodo con quién era, con lo que hacía, con la forma, pero... ¿Y te dabas cuenta de la incomodidad? Sí. Hoy con retrospectiva ves que habías incomodidad. ¿Sí te das cuenta? Sí, claro que me daba cuenta. Me daba cuenta porque nunca estaba satisfecho con nada de lo que pasaba. Siempre Qué fuerte es eso, ¿no? Sí, cuando uno siempre quiere más y más y más y no sabe por qué. Okay. Y decía, a ver, bueno, sí está bien, pero siempre estaba buscando el negrito en el arroz, ¿no? O sea, en lo profesional todo avanzaba muy bien, o sea, muy bien, íbamos y te digo, tuve la oportunidad de conocer todo Colombia, detalle de ir a Perú, o sea, muy, muy lindo. Profesionalmente todo estaba en muy buen lugar, pero en lo personal estaba mal, o sea, estaba mal. Yo siempre digo que la revolución interna ya estaba ahí, o sea, algo estaba así, creciendo, y yo lo que hacía un poco es decir, no pasa nada, y ya se cuenta que bajaba eso, y no, llega un momento en que es imposible. Sé que tienes un episodio estando en un rancho, que te echas unos tequilas y en una fiesta tuya. Platica un poco de este episodio, porque creo que es un parteaguas en tu vida. Sí, es un parteaguas. A mí, en su momento, a finales del 2016, cuando todo este proceso de reestructuración de AGE, pues los hermanos deciden que van a retomar otra vez el control. Se empieza a ir la gente que vino. Yo fui de los últimos que quedó.
de los últimos que extendí porque me pidieron que me quedara, me trataron muy bien, siempre voy a estar muy agradecido con ellos a finales del 16 y por ahí de principios del 17 me dicen, oye, ¿sabes qué, Checo? Queremos que te vengas a Perú. A vivir. A vivir a Perú, al equipo de marketing, a encabezar esto. Me preguntan, como CMO, les digo, pues como cabeza de la organización, estando cerca de los dueños, o sea... Sí. Entonces la vida de rockstar, Alex. O sea, la vida de rockstar literal. Yo me iba a ir a vivir a Lima como marajá. O sea, literal. Y entonces, el día que me dicen eso, me regreso a la casa, literal me siento en el sillón y digo, qué mal. O sea, esperé 18 años a que llegara este momento y y no estoy contento. No estoy feliz. No sé qué pasa. Y dije, bueno, me voy a ir a dormir. Pues obviamente no dormí nada, dando vueltas, evaluando escenarios, y el otro día en la mañana me levanto, me voy a correr. El deporte es mi gran disciplina y es mi guía en todo eso. ¿Y también lo era en ese momento en tu vida? Sí, claro. Siempre claro, tiene 10, 15 años que es así. Y entonces llego y terminando de correr me meto a bañar. Cuando me subo al coche digo, no me voy a ir. Y voy a renunciar. ¿Cómo? Entonces llego y le digo a mi jefe, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias por la oportunidad. No me voy a ir o sea, el bastión del que me tomé, en ese momento fue un pretexto, luego entendí que de fondo fue mis hijas. Dije, no. Sí, es no, lo que te iba a decir, o sea, irte a vivir a otro país con tus hijas viviendo en México. O sea, no puedo dejar a estas niñas aquí. Sí. Me voy a perder el 80% de su vida, porque por más que quiera venir, no va a suceder. Y entonces le dije, gracias, no me voy a ir por mis hijas, pero aparte, ¿sabes qué? No soy feliz. Y entonces, ayúdame a negociar una salida. Y me dice, ¿cómo? ¿Estás tarado? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te están diciendo que te vayas para allá? Quédate un tiempo con nosotros. La mejor chamba es la que estás rechazando. Y le dije, no. Me dice, bueno, quédate un par de meses, 3 meses, danos consultoría. No. No me importa, te vas a quedar hasta febrero, te vas a quedar, o sea, tal, ahí, porque negoció tu liquidación. José Luis, el que era la cabeza de logística en ese momento a nivel global, que trabajó en el sistema Coca-Cola, también me dijo, yo te ayudo a negociar, todo está tranquilo, tú quédate en calma. Me dijo, desconéctate y empieza a ver. Y literal, desde ahí empezó la desconexión, empecé a soltar todo lo que estaba pasando, empezar a ver, a organizar, me metí a hacer meditación, y obviamente, pues el hueco se hizo más grande, ¿no? O sea, más grande, más grande, más grande, más grande. Llega mi cumpleaños. El hueco, tu hueco personal. Sí, mi hueco, porque todo lo más estaba bien. Llega mi cumpleaños, una fiesta, hago una fiesta en un rancho que tenemos ahí cerca de Celaya, en una casa de campo. Entonces todo organizado, perfecto, la familia, los amigos, invitados, todo. La chava con la que salí en este momento y otros amigos. Y entonces, literal, llego, digo, pues antes de que llegue la gente me voy a echar uno o dos. Esa fue la última vez que tomé tequila en toda mi vida. O sea, ¿hoy tomas? No, nada más pura cerveza y muy poquito. Casi ya no tomo. Y me eché 2 mezcales, me eché una cerveza y a la hora yo estaba dormido. En tu propio cumpleaños. En mi propio cumpleaños. La gente se quedó. Pues, festejaron, hicieron lo que sea. O sea, al otro día nos subimos al coche. Obviamente la chava me mandó al diablo. Pues claro, porque ya yo estaba. Y ahí vino la ruptura. Literal la ruptura que en ese momento creí que era porque se me estaba yendo el amor de mi vida, pero la realidad es que se estaba abriendo este capullo que se vino gestionando desde tiempo atrás. Un mes no salí de mi casa. Lo único que salía era, al súper y corría todos los días. Así, corría. Ahí me creció la barba y ahí nació el barbón. Ok. Ahí es donde nace el barbón. En ese camino. Antes nunca tuviste dirty look, bigote, nada. Sí, traía mi barba normalita. Pero ahí es donde crece la barba. Claro, okay. O sea, crece la barba. Pero ahí fue por descuido, porque literal bajé 17 kilos de como me ves ahorita, 17 kilos abajo. Y la barba. Oye, pero enorme. A ver, eres bastante delgado, o sea, que 17 menos madres. Sí, estaba esquelético, lloraba 3 veces al día. Y luego con una, llamémosle bruja. ¿Y lo asociabas en su momento un poco más con la depresión porque te cortaron? Sí,
la realidad es que era eso y muchas cosas más. Es un proceso de quiebre. Es un proceso de quiebre en el que la vida te dice, a ver, ya te guardé esta durante 20, 30 años, ahí te van, y procesalas, y ¡pum! Duro. O sea, duro literal un día me voy al gimnasio, llego, empiezo a correr, y me desmayo, y me caigo, ¡pum! Y cuando abro los ojos estoy de nuevo en mi cama, con prescripción médica de algunas cosas. O sea, luego entendí que me llevó alguien de ahí del gimnasio que me conocía a mi casa, ¿entendió? ¿Esto durante este mes? Durante ¿Tuviste este esto en mes. el gimnasio? En el cierre de este mes ya de locura, ¿no? Sí. Ahí fue donde toqué el piso, o sea, el suelo. Sentí el suelo y ahí es donde digo, está frío el suelo. Y de ahí me paré al espejo, literal, me volteé a ver y dije, ok, va, ya estuvo. ¿Qué sigue? No, pues de aquí para arriba y empecé a escribir. Ahí escribí esos siguientes 2 Durante el años. mes no escribías. No escribía algunas cosas en redes sociales, escribía algo, pero literal era llorar. O sea, lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y comía y a veces no, y dormía en las mañanas. Luego en las noches no dormía, salía. ¿Durante ese mes estabas viendo a tus hijas? Pues las vi de manera intermitente. Intermitente porque yo me veía y decía, no, pues no me gusta que me vean así, pero también luego, después de un tiempo, fue muy lindo poderles decir, oye, ¿sabes qué? Pues a cualquier ser humano le puede pasar eso. Y tuve que pasar esto. Y tuve que pasar esto y lo pasé y ellas me vieron y de ahí para arriba, ¿no? ¿Cómo es que sales de ese bache? Pues me aferré a 3 cosas. La meditación, Sí. eso fue lo primero, y todas aquellas herramientas necesarias. ¿Ya meditabas? Ya medio meditaba, estaba como queriendo hacer, pero me aferré a eso. Tomé una terapia de energía con una persona que me recomendaron durante 6 meses. Y la tercera y más importante, el deporte. El deporte literal me salvó. Porque siempre digo que cuando más mal me sentía, más corría, más me salía. Estos 3 pilares los sigues aplicando en tu vida Pues actualmente. claro, sí. ¿Sigues con la terapia energética? No, pero siempre estoy buscando otras alternativas, porque tuvo su tiempo de vida, ¿no? O sea, yo ya no podía seguir más de 6 meses con eso. Sí. Entonces de ahí busqué, de ahí es donde sale un poco el tema de la comunidad de hombres, cómo prepararse para poder recibir a hombres que estuvieran en un proceso igual. Entonces le seguí buscando, y seguí evaluando, viendo algunas otras alternativas, pero siempre en este proceso búsqueda de aprendizaje. Me quiero regresar a que te pones a escribir. Entonces tienes este mes de quiebre, decides salir, ¿no? Estás con estas 3 cosas, meditación, terapia energética, el deporte que nunca lo dejaste, por cierto, eso es muy relevante. Y te pones a escribir. ¿Escribir qué? A escribir, la vida me dio el don de la palabra. O sea, me voy a ir un paso antes. Cuando me preguntan para qué eres bueno y cuál es tu principal habilidad, soy creador, o sea, creativo. Eso es, desde muy pequeño soy creativo. Yo te digo, porque en toda la familia todos eran muy brillantes en matemáticas, y yo ganaba el concurso de plastilina, el concurso, la obra de teatro, el concurso de dibujo, siempre ganaba eso. Siempre estaba ahí. Y el resto de las cosas ahí me iba bien, era de media tabla, de 8, Sí. 8, 5, más o menos, pero en el resto siempre estaba. Aprendí a tocar guitarra, estaba en la selección de fútbol, estaba en el teatro, siempre estaba ahí. Entonces, ahí empecé o sea, la creatividad fluyó, empezó a fluir. Ahí escribí el 80% del libro del viaje del Barbón, que luego publiqué con Penguin Random House en el 2021. Ahí salió de documentos, de momentos de escribir y dejarlo inconcluso, de espacios donde de repente me llegaba la inspiración y para poder drenar escribía. Uno de estos capítulos se llama Vivieron felices para siempre y narra todo mi proceso de divorcio, desde el momento en el que se rompió hasta en adelante, hacia atrás. Pasaron 3 años todavía y lo seguía leyendo y todavía seguía doliendo, hasta que un día literal dije, ya se cerró. Muchas gracias. Bye. La escritura me ayudó a drenar. Me ayudó a que saliera. O sea,
en un periodo maravilloso. Entonces siempre digo, a ver, no tengo que vivir eso para volver a escribir. Empecé a encontrar dónde estaba la inspiración y la motivación. Y de ahí me empecé a tomar algunas especializaciones en storytelling y en algunas cosas para hacerlo yo bien, y luego pues, se convirtió en una forma de compartir con alguien más también. Ahorita que hablabas de escribir como una forma de conocerte, yo hay una práctica que hago que te quiero compartir. Cuando no puedo dormir en la noche, que traigo muchas cosas en la cabeza, me despierto y apunto todo. Y esa simple práctica me sirve bastante para volver a dormir. Pero no he hecho el procesarme por escrito. La que sí, que estuvo aquí con nosotros, es la Margator. Y ella dice, yo proceso mi vida a través de la escritura. Es maravilloso. Yo concuerdo con Valeria. Yo lo hice en ese momento. Todo lo que estaba ahí soy yo. Es un reflejo. Y cada vez que quiero abrazar lo bonito que fue poderlo poner en un libro, regreso a él y lo leo. Y lo leo, y lo leo. Y hay muchas cosas que digo, esto ya está viejo, ¿no? Pero es un abrazo a la versión de ese momento que me trajo al lugar en el que estoy. Eso es la maravilla de todo esto. Mi hija de 15 años escribe muy lindo también. Y entonces siempre ha sido, porque nada arrastra más que el ejemplo. O sea, entonces siempre ha sido en el momento en el que no puedas decir algo, escríbelo. Y dímelo, pásamelo, yo lo leo. O habla con alguien y lee lo que estás. Y escribe muy bien. De hecho, el año pasado, para poder entrar al TEC, le pidieron que hiciera todo un documento que hablaba, y habló del divorcio. Y habló del divorcio de sus papás como una oportunidad de tener 2 casas en lugar de una. O sea, le pedí permiso y le dije, lo puedo compartir en redes sociales. Fue una locura, Alex. O sea, la misma gente del TEC me dijo, oye, esta niña, conocí al rector de prepa y me dijo, esta niña tiene una gran habilidad. Le dije, pues a esta se las pongo en sus manos. Exacto, Échenle, ¿no? A ver qué le puede dar. Pero sí, la escritura es una gran forma de drenar. Hoy también lo he logrado aterrizar con la lectura. Me hice lector este año apenas. O sea, igual Lorenza, que tiene 15, el año pasado leyó 17 libros. Y me preguntó, ¿y tú cuántos leíste? Y yo, ok, pues creo que había leído 1.5. Este año llevo 11 libros leídos. Y ¿De todo tipo? De todo tipo. Y ahorita estoy leyendo no me acuerdo, soy muy malo para los nombres, pero se llama ¿Qué pienso cuando corro?, que es de un japonés. Sí. Maravilloso y espectacular el libro. Me convertí en lector después de leer Hábitos Atómicos y empezar a hacerme lector de cama. Literal, antes de dormir leo 2 o 3 páginas, nada más. Y así terminé el de Will Smith, el de Matthew McConaughey, el de Obama de 800 hojas, el de La Tierra Prometida, y algunos otros de masculinidad que ahorita vamos a platicar. Estamos entrando en un tema de negocios en cada episodio. El tema que quería tocar contigo era cómo encontrar tu propósito de vida. Entonces, déjate digo un poquito de la teoría que yo tengo y ahorita entramos porque el viaje, el barbón, tu libro y lo que estás haciendo creo que tiene mucho que ver con un propósito de vida. Hablabas ahorita del japonés. Hay una palabra en japonés que se llama ikigai, que significa una razón para vivir, ¿no? Entonces tiene que ver con tu misión, tu pasión, tu vocación y tu profesión. Entonces entender claramente estas 4 vertientes te ayudan a poder definir tu propósito de vida. Igual el realizar una acción para otros, el redactar una declaración de vida, o sea, un texto de lo que ves en tu vida los siguientes 5 años. Inspirarte, rodearte de gente como tú, que tiene que ver también con tu comunidad de hombres. Y luego este último punto que es muy relevante, que es si algo te molesta, ráscale, ¿no? Algunos conceptos de mindfulness hablan de tu sombra, ¿no? ¿Qué es esto que te está molestando? O el que te choca, te checa, ¿no? ¿Por qué me está cayendo mal esta persona? ¿Qué estoy viendo en mí? ¿Cómo fue tu proceso para descubrir tu propósito de vida? En el libro, y de repente tiene que ver también con este mes que te echaste en reflexión, ¿no? En quebrado. Siempre, hay 2 formas a través de las cuales la vida te muestra el propósito. O te da la opción de que le entres, o sea, de que lo abraces, o te empuja. Sí. A mí me empujó, literal así. ¿No? Me empujó. Y entonces fue un camino a partir de ese 2017 en el que he tenido que hacer de todo, de muchas cosas, para encontrar
que mi propósito, que yo vine a este mundo a más hombres, a inspirar a más hombres a encontrar su camino de libertad consciente. Eso es. Entonces, ¿qué sucedió? Al arranque, cuando el barbón empieza, el barbón fue el conecte. O sea, el barbón fue el carácter que en ese momento me dio la posibilidad de empezar a poder llevar un mensaje que, si te soy honesto, al principio era de emprendimiento. Yo decía, oye, la historia de emprendimiento brincó a generación X. No, la generación X, eso. Y literal, cuando estaba presentando mi libro, Ingrid Coronado, siempre digo que se convirtió en mi madrina en esto porque agarra y me dice, Barbón, tu libro es un libro de masculinidad. No es un libro de generación X. Es un hombre mostrándose vulnerable frente a un mundo que siempre juzga y tiene esta perspectiva. Entonces, desde ahí dije, va, pues hay que abanderar esta parte del tema de la masculinidad y empecé a encontrar y me empecé a adentrar en qué sucede con nosotros los que estamos entre 35 y 60, Alex. Somos 18 millones, según INEGI en México. Y recién... 18 millones de hombres. De hombres. 18 millones de hombres entre 35 y 60 años. Y recién grabé un podcast con Álvaro Rattinger de Merca 2.0 y claramente llegamos a la conclusión en que este segmento de hombres estamos desvalorizados. Por las marcas, pero por la sociedad, por mucho. Y ojo, no estoy diciendo, no es la Rosa de Guadalupe esto. O sea, no nos tiremos al drama, no pasa nada. Pero si tú volteas a ver el foco de las marcas, por ejemplo, en la parte comercial, ¿en qué están? Millennials, están en mujeres, están en la comunidad LGBT, en todo lo que hay. Entonces, y volteas a ver este segmento y no está en prioridad de las marcas. O sea, cuando es un número gigantesco. Cuando es un número gigantesco. Merca 2.0 va a publicar, Álvaro ya lo dijo en una entrevista que tuvimos con Eddie Warman, va a publicar ahora en noviembre que la prioridad, ellos van a recomendarle a las marcas, en el estudio que levantan todos los años, le van a recomendar a las marcas dos segmentos. Healthcare, que es maravilloso, y hombres, como prioridad. Ellos hicieron la predicción hace 10 años del mundo PED. Entonces, yo lo que digo es, algo hay ahí. Algo hay ahí que es muy interesante y es un segmento que está olvidado. Ahora... Pero esta es tu parte de mercadólogo hablando. Esa es mi parte. ¿Dónde está la parte de humano hablando? Ahí te va, ahí es donde me convierto en el brand manager de todo esto, digamos, ¿no? Sí. Que es necesario en su momento. Ahora, toda la parte de la conexión es, al final, después de este camino, yo volteo a ver y digo, yo tuve que pasar por todo esto. Y en este proceso, después de haber pasado por todo esto y empezar a estar consciente, me di cuenta que gran parte de los hombres que me rodeaban estaban en ese mismo proceso, sin reconocerlo, Alex. Sin decir, estoy jodido. Sin decir, no soy feliz en mi vida. Sin decir, soy proveedor, es lo único que sé hacer bien. Por el otro lado también diciendo, claro, los jueves irme a emborrachar pues es mi forma de libertad. El golf, no tengo nada en contra de los golfistas porque ya me dijeron el otro día que qué pasó con los golfistas, nada. Pero yo digo, a ver, un deporte donde te puedes poner... Es un ejemplo que estás dando, ¿no? O sea, no pasa nada. Entonces es el golf o es el viaje a Las Vegas, ¿no? Y entonces de ahí fue donde dije, ok, ¿qué está sucediendo con este segmento? Y me metí a investigar y encontré una cosa que se llama mandatos de género. Los mandatos de género son los usos y costumbres que se definieron desde el inicio de la humanidad de cómo la sociedad quiere que nos comportemos hombres y mujeres. Y cuando tú pasas estos mandatos de género por la óptica de mente, cuerpo y corazón, te das cuenta que nosotros los hombres trabajamos muchos años en mente y cuerpo. Por eso somos racionales, por eso mientras más fuerte pues eres mejor, ¿no? Eres el prototipo del hombre guapo. Y por el otro lado, ¿qué pasó? Las mujeres trabajaron en cuerpo y corazón. Y un día decidieron, hace 80, 90 años, que había que empezar a trabajar mente, se empezaron a preparar, empezaron a estudiar, empezaron a protagonizar, empezaron a hacer y descubrieron la inteligencia emocional. Y hoy, ¿qué sucede con nosotros los hombres? Pues están pidiendo que te enfrentes a lidiar con tus emociones. ¿Y qué es lo que sucede? Pues no sabes, y entonces ahí es donde tienes hombres frágiles. Pero te voy a decir, yo pasé ese proceso. Yo estuve frágil muchos años, queriendo aparentar un modelo de hombre que nunca me fue cómodo, con el que nunca estuve de acuerdo, pero que socialmente estaba bien visto. Entonces llega un momento en el que digo, no,
la vida me está dando voz, me está abriendo ¿Qué hay conferencias. distinto en ti ahora? ¿Qué haces distinto ahora que antes no hacías? Al estar en contacto ahora más con tu corazón. Te voy a decir una cosa. Cuando me preguntan de la infidelidad, digo que la infidelidad arranca por uno mismo. Sí. Si tú te eres infiel a ti, y yo levanto la mano, mi matrimonio se terminó porque fui infiel. Ahora, pero yo me fui infiel antes a mí que a ella. Entonces siempre digo, no nos equivoquemos. Pero ¿cómo vas a confiar tú en alguien que es infiel a él mismo? Porque tú sabes perfectamente que algo no está bien. Entonces, primer mandato en mi vida, primer acuerdo en mi vida, soy siempre a la primera persona a la que tengo que ser fiel es a mí. Y hoy soy muy fiel a mis creencias. Y soy muy fiel a mí. De ahí soy fiel al resto del mundo, a mi proyecto y al resto de las cosas que he hecho. ¿Qué otra cosa ha cambiado? Quiero profundizar un poquito más el tema de ser fiel a ti, a tus creencias. ¿Cómo lo aterrizas? Ponos un ejemplo para que me quede más claro a mí y por ende a los que nos están escuchando. Sí, a ver, mira, la fidelidad viene por ejemplo, en la pareja. Es el caso más claro, ¿no? Pongamos la relación de pareja. Estaba bien visto y a nosotros nos sucedió hace muchos años que el hombre, no que se hubiera que estaba bien visto, está permitido que el hombre pudiera salir y pudiera, no sé si tener una, dos, tres o más mujeres, o sea, antes de que te casaras y ya casado. No estaba castigado, No en estaba cambio castigado. Del lado de la mujer estaba muy castigado. Sí, está muy estigmatizado. Entonces, lo primero es, la fidelidad viene desde ahí y desde que yo soy fiel a Chabela, quien hoy es, tu pareja. Mi pareja, con quien me voy a casar. O sea, ahí viene la fidelidad para empezar. O sea, es una congruencia entre tus pensamientos y tus acciones. Exactamente, es una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Es común, ¿no? En los matrimonios, ¿no? Regresando al tema del matrimonio que hablas, que de repente hay ciertas cosas que te están incomodando, que no estás hablando, que no estás solucionando. Sin embargo, lo estás sacando a través de esta infidelidad con otra persona. La otra cosa es, no hago nada en lo que no creo. O sea, y no quiere decir que tuve una ruptura con la Iglesia Católica, no. Pero simplemente me cuestioné y dije, a ver, hay un Dios allá arriba. Este Dios no necesita que yo vaya los domingos a la iglesia. Lo que Él me pide es que sea buena persona. Entonces yo soy buena persona todos los días, no solo los domingos. Y tuve una conversación con un padre hace como 6, 7 años sobre esto. Y no llegamos a algún lugar y terminando le dije, muchas gracias, me acabas de ayudar a validar eso. Entonces, la fidelidad en que yo prefiero ser buena persona todos los días. Ahora, si no comparto y no concuerdo contigo y no comparto algo que estás diciendo, te lo digo o simplemente me retiro. Y no sabes cómo se ha reconfigurado mi círculo cercano de hombres. Se hizo muy chiquito, muy, muy chiquito al principio y ahorita se está empezando a hacer grande por la inminente necesidad de que el propósito empiece a llegar a más gente, ¿no? Esa es una realidad. Entonces, me quedé con 2 amigos, literal. Que comparten tus mismos ideales. No, o sea, ¿no necesariamente? Respetan. Ya. Ese es otro punto importante del propósito. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo contigo. Pero sí es importante que, como tú respetas, recibas el mismo respeto. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque, o sea, estoy de acuerdo. O sea, puede haber gente, siempre digo que hay bonitos casos de familias todavía. Sí. Y entonces está bien, a lo mejor todo este mensaje de masculinidad y esta comunidad, esta persona me dice, yo no lo necesito. Ok, está muy bien, yo respeto. En el gran parte de los casos, cuando te dicen yo no lo necesito, hay una negación de entrada y hay una inminente necesidad de que eso suceda. Pero bueno, pues eso es parte de nuestro género. O sea, siempre decimos no y ya luego veo a ver qué onda, ¿no? Entonces, este proceso de conocimiento culmina en el libro y también se materializa en conferencias y ahora con la comunidad Walkman. Habla un poquito de lo que estás creando con Walkman. Fíjate, déjame decirte una cosa. Y si me brinqué algo de ahí, please, no. Complétalo. Maravilloso. Del libro, de este proceso del libro, vinieron podcasts. Del libro vino el TED a finales del 21.
TED Talk, esta plática. Es un TED Talk, exactamente. TEDx, ¿no? Porque TED es solamente en un lugar y esto es en cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, el TEDx lo di en Jardín de los Palacios en Aguascalientes. Ha sido una gran bandera. Yo hoy volteo a ver en retrospectiva ese TED y ya lo siento viejo en muchas cosas, pero fue una gran bandera y es un gran mensaje que me ha ayudado a abrir muchas puertas. De ahí, como te decía, migró la carrera de conferencista, de emprendedor a generación XA, a literal a arrancar este movimiento o a encabezar o abanderar este movimiento, no con las nuevas masculinidades, porque no me gusta ese término, sino es cómo tiene que evolucionar el hombre. Y entonces, de ahí, después de un par de años muy buenos en conferencias, una de las cosas que me sucedía es que cuando iba a foros, por ejemplo, fui al What a Woman de Paola Reiner. Claro. Exactamente te escuché a ti y escuché a Paola y le escribí a Paola. Y de ahí salió el estar, te tengo que agradecer. Sí, What a Woman. Sí, What a Woman, exactamente. El 4 de marzo en 300 mujeres. A los 40 minutos de que había terminado la conferencia tuvieron que pararse y decir, oigan, porque siempre iba a foros, estuve en el foro de mujeres líderes de Whirlpool, estuve con Chop, estuve con Nestlé, o sea... ¿Pero vas a estos foros de mujeres a hablar de masculinidad? Voy a estos foros de mujeres a hablar de masculinidad. ¿Con el propósito de que entiendan mejor a sus parejas? ¿O de que entiendan mejor la relación con el sexo opuesto? ¿Cuál es el objetivo? Mira, B2B cuando me contratan en una compañía, viene bajo el paraguas de equidad. Sí. O sea, es un poco. Porque te voy a dar un dato que es bien importante. 80% de los presupuestos de equidad, diversidad, equidad e inclusión en las compañías donde he podido la oportunidad de dar esto, están enfocados en dos cosas, mujeres y comunidad LGBT. Sí. Y entonces, pero aquí el punto importante es cómo está tu población de hombres, mujeres y comunidad. Las mujeres representan como la comunidad representa entre el 6 y el 8%. Y los hombres están todavía en el 60%, y entiendo perfectamente la prioridad, pero lo que digo es, estás preparando a ese restante 40-50% para dar ese siguiente brinco, pero no estás preparando al 60% de hombres a que reciban esto. Y entonces, de ahí, después de dar conferencias, después de 2 años muy rentables, muy buenos, pero siempre terminando la conferencia me decían, ¿y qué más? Porque seamos honestos, 1 hora, ¿de qué te sirve? Solo te inspira y ya. Y yo decía, estoy cumpliendo mi propósito. Requieres algo más accionable. Requiero algo más accionable. Y entonces, terminando literal una conferencia en Nestlé, me dijeron, oye, pues deberías de armar una comunidad. Y dije, claro. Me dijo, pues ya la tienes en redes sociales. Y les dije, sí, ojo, las redes sociales me han servido como pantalla, pero tengo una mezcla de 60-40. Y sí paso el mensaje y sí funciona, pero tienen razón, creo que hay que hacer algo mucho más desde las bases para poder llevar y que el propósito aterrice. Entonces dije, ok, necesito un experto en crear comunidades, porque Alex, tú lo sabes, no es tan sencillo crear una comunidad. En redes sociales se puede crear engagement, contenido, y puedes hacer todo esto y lo puedes monetizar maravilloso. Pero realmente ir a un método y poner en tus manos a un hombre que está en una posición vulnerable o que te abre para decir sí quiero trabajar en ti, yo dije no soy psicólogo, ¿no? Y entonces me empecé a preparar. Tengo un muy buen amigo psiquiatra, Dilberto Peña, y me dijo, a ver, o sea, está bien, no pasa nada, yo te puedo ayudar a que empieces a entender bien qué es de dónde viene el hombre y hacia dónde lo puedes llevar. Y entonces hice ese proceso. Finales del año pasado, literal, empecé a entrevistar, a buscar gente que me ayudara. Yo seguía dando conferencias y que me ayudara. Fueron más de 100 charlas el año pasado, entre liderazgo y masculinidad, pero fueron muchas puertas que se me abrieron y el lugar donde sembraba esto me decían, oye, sí, pero ¿qué más? Y entonces, en marzo de este año, Viveca Molinedo me invita a su podcast, porque llegué a través de una influencer, y entonces al final del podcast hablo de masculinidad, y al final del podcast le digo, es que urgentemente necesito, y ya se lo pedí al universo, un experto en crear comunidades. Y me dice, mi marido hace eso. Y está terminando ahorita una relación comercial que tiene y está buscando un proyecto. Siempre digo, Alex, que cuando uno es necio, leal y abraza el propósito, estas cosas suceden. Lo que pasa es que muchas veces
no las vemos. Sin y decimos, ay, no pasa nada. Sí, la gente que está muy metido en el tema espiritual le llama synchronicities o sincronicidades. Mi mamá, que es muy espiritual, le llama diosidencias. Diosidencias, exactamente. Sí, Y creo mucho en las dos, ¿eh? O sea, tanto synchronicities como diosidencias. Esto fue claramente algo así, ¿no? Tenía que pasar. Exactamente. Y entonces de ahí, literal, me pongo en contacto con Hugo, que tú conoces muy bien, a Hugo Hernández. Hugo venía de cerrar su ciclo en Cracks. Qué mejor referencia que lo que habían construido él junto con Oso en Cracks. Y nos entrevistamos como 3-4 veces. Y después de entrevistarnos 3-4 veces dijimos, va, hicimos un acuerdo. Y hoy estamos construyendo, hoy ya diseñamos un método, ya tenemos una estructura y estamos dando pasos muy firmes. Y nos estamos encontrando con que existe una gran necesidad allá afuera en las compañías, pero también en el mundo abierto de crear esta comunidad, porque los hombres no sabemos crear comunidad, Alex. Las mujeres sí crean comunidad. La comunidad LGBT ha hecho comunidad, pero nosotros los hombres, en los 10 mandatos de género, en los 10 acuerdos que nos dijeron, hay uno y se llama ser competitivo. Y hemos confundido que la competitividad es con el otro y no contigo mismo. El día que empecemos a competir con nosotros, nos vamos a dar cuenta que juntos podemos ser mucho más. Sin duda. Esta comunidad que tiene un cierto método, vas a usar el concepto también de mastermind, o sea, de que se juntan un grupo a compartir sus experiencias, a tener como una especie de objetivo en común, similar a lo que yo conozco a Hugo bueno, me vuelvo a encontrar a Hugo en EO, similar a lo que hace EO e incluso YPO. Sí, tomamos la estructura de lo que, porque es una estructura, o sea, es un rocket, o sea, no es rocket science, sí, o sea, había que y hay más grupos, ¿no? Vistas, hay muchos que lo han hecho claro, de esa manera. La gran diferencia que existe, y fue la oportunidad que nosotros vimos, es que los hombres solo nos reunimos cuando es algo business. Sí. Las mujeres no, la comunidad no, el resto del mundo no. Ahora, hay algunas comunidades que se están creando como Sacred Sons, pero siempre decimos que eso, hay mucho de espiritualidad, hay mucho de medicina ancestral, hay mucho de eso. Nosotros no estamos en ese lado. Nosotros estamos en el hombre común y corriente, o sea, en el que está viviendo en este proceso de saber que salir a gritarle al mundo que hay muchas cosas que no lo tienen cómodo, que el diseño del guión que le dieron ya le pesa, que el ser proveedor no sabe cómo tener la conversación de ser proveedor y de estabilidad financiera con su pareja. Algunos no quieren ser papás, simplemente, y a los 35 años están enfrentando una presión social terrible, y si no, eso cuestiona su sexualidad. Otra maravillosa, la sexualidad. Hay muchos, o sea, pocos sabemos y nos descubrimos. Siempre en las conferencias pregunto, ¿quién de aquí ha ido a un sexólogo? Y literal es, no, bueno, yo no tengo problemas de disfunción eréctil. Y les digo, querido amigo, no necesitas tener problemas para ir. El descubrir tu sexualidad es el mundo del placer que hay detrás de eso. Racionalidad. Hay uno de los mandatos maravillosos que se llama riesgo obligado. Y eso viene, ¿sabes de dónde? Pues nosotros los hombres estuvimos diseñados para ir a la guerra, sí, para salir a cazar. Sí. Hermano, miles de años después, hay cuates que siguen pensando que salir a cazar y en la guerra pues, es la forma correcta de hacerlo. Y entonces, ¿eso a qué te lleva? A la agresividad. Hay un libro maravilloso que se llama El alba de las emociones, de Susana Block. Esta señora desarrolló un método espectacular alrededor de cómo los actores pueden entrar y salir a las emociones sin tener un desgaste emocional. La historia de Jim Carrey cuando hizo Man of the Moon se perdió 10 años después porque no se logró salir del personaje. Esta señora desarrolló ese método. Y ahí te habla de las 5 emociones básicas de los seres humanos. Te habla de miedo, te habla de rabia, te habla de tristeza, te habla de alegría, las 6, perdón. Te habla de erotismo y de ternura. Esas son las 6 básicas. Y siempre que estoy en algún lugar les pregunto, ¿has experimentado esas 6? Porque tristemente, ¿sabes qué sucede con los hombres? Nos movemos en estar feliz y estar enojado. Nada más. Entonces, sí, hay 18 millones de hombres allá afuera.
El 24% de esos hombres son nivel socioeconómico ABC más. Estamos hablando de 4 o 5 millones más o menos. Con un poder adquisitivo interesante. Y entonces volteo a ver, y de nuevo la parte comercial, digo, las marcas no los ven, ¿ok? Los grupos no los ven. La Universidad de Guadalajara publicó un estudio en el que dice que el 30% de los pacientes que van al psicólogo son hombres. Y que de ahí el 80% no pasa de la tercera sesión. Entonces, ese tamaño de oportunidad es tan grande. Entonces, con esta óptica, Alex, voy a regresar Y a lo lo vas que a me atacar a través de la comunidad. Claro. Dando una solución tangible. Hay que poner, por eso era importante tener un método. Por eso era importante que este método se pueda ir al mundo digital y que tú puedas acceder a ese método que hace una cosa. Te confronta. Te hace que te des cuenta en dónde estás. Eso es lo que hace el método. Pero eso es lo que nos hace falta a los hombres. Y lo que digo es, a ver, este proceso de evolución no sucede porque mujeres y comunidad LGBT estén avanzando. No, porque es momento de hacerlo ahorita. Y entonces, al principio hablábamos un poco de, oye, a ver, hagamos algo en noviembre. Yo me opuse al principio, porque como el mes del hombre, no hay que celebrar nada. El 19 de noviembre está diseñado literal como el día en el cual se le reconoce al hombre lo positivo que ha sumado al mundo en el aspecto social. Y al principio esa definición me hizo tanto ruido, pero como dijimos, después de hacerme tanto ruido, dije, ok, hay algo aquí de fondo interesante. Y entonces, adicional a lo que el método que estamos presentando en compañías, que estamos trabajando, ya tenemos un grupo piloto, y en este grupo piloto tenemos ya 2 meses trabajando. Ya. Gente que invitamos y que pusimos, ¿no? Como si fuera una MVP, por así decirlo. Exactamente. Siempre cerramos los episodios en Así Emprendí con una pregunta que es, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir antes de emprender? Y llevas varios emprendimientos, ¿no? Sí. Este es uno de varios que has hecho. El más importante es, ten cuidado en quién confías. Ese es el más importante. Porque no todo mundo, no todos van a ver el camino de la misma manera en el que lo estás viendo tú. Y eso sí, por el otro lado, se puede convertir en gente que tenga un objetivo y que se suba a tu objetivo para cumplir el suyo, no para tener el común, ¿no? Y esto lo ves a nivel de socios, a nivel de proveedores. A nivel de socios, proveedores, a nivel de clientes. Pero sobre todo de socios, Alex, más importante. Porque, a ver, y con Hugo lo hemos platicado, ¿no? No tenemos que ser mejores amigos. No tenemos que vernos todos los días, juntar a las familias. No tenemos que hacer eso. Necesitamos tener un camino en conjunto. Respeto, importantísimo, ¿no? Y habilidades diferentes. Si esas 3 se complementan, ahí estamos. Y eso es lo que sucedió. Hugo y yo tenemos perfiles diferentes. Y también con Viso, que hago Maduros en Apuros, el podcast, tenemos habilidades diferentes. Y entonces lo que menos busco es otro barbón, porque pues, no, el mundo no necesita otro barbón. Tienes que complementarte, exactamente. Ese es mi gran aprendizaje. Ese es. ¿Dónde te podemos seguir? En el mundo digital, tú le pones toma la barbón y ahí aparezco. ¿Y a Walkman ya lo podemos seguir en algún lado o sí. Todavía no? ¿Qué va a pasar en noviembre? En noviembre hacemos el lanzamiento formal de las redes de Walkman con un movimiento que se va a llamar Revolución Masculina. Y ese es el primer lugar donde lo voy a decir. Revolución Masculina. Vamos a abrir literal y vamos a crear este movimiento en el que vamos a abrir foros, tener espacios. Durante las 5 semanas de noviembre va a haber un podcast con un experto en un tema que tenga que ver con mente, cuerpo y corazón y masculinidad cada semana. Vamos a hacer los Walkman Talks, que van a ser webinars. Vamos a lanzar una campaña que se va a llamar Testimonios. Y por último, el 30 de noviembre, un gran evento donde vamos a presentar todo lo que viene para Walkman 2024. Felicidades. Muchas gracias.
Yo te estaré ayudando a distribuir todo esto. No, hombre, muchas gracias. No, es más, me encantaría que seas parte, ya te contaré a detalle. Pues gracias. Hombre, gracias. Barbón, a ti, Alex. muchas gracias. Gracias.